Estos domingos estuvimos compartiendo, estuvimos reflexionando acerca, aquellos que recuerdan un poquito algo, acerca de la carrera, ¿no es cierto?, que tenemos que emprender en la vida cristiana. Que la vida es una carrera. La vida cristiana es una carrera que tenemos que correrla de manera personal, que estamos en esta tierra y que en esa carrera nosotros dijimos que teníamos que sortear diferentes obstáculos. Aprendimos que la carrera cristiana es una carrera que hay que correr con perseverancia. Es una carrera de resistencia, es una carrera que hay que aprender a mantener en el tiempo y aprendimos que solo lo podemos hacer a través de la fe en nuestro Dios. Aprendimos que la vida cristiana es una carrera que vamos a tener siempre obstáculos. No estamos ajenos a las personas del mundo, ¿sí? Porque vivimos en esta tierra, tenemos problemas, tenemos dificultades. Y es una carrera en la cual tenemos que sortear obstáculos y estuvimos aprendiendo, ¿no?, acerca de las carreras, los atletas, como hay algunos que corren, ¿no?, con vallas y en la vida es similar. Aprendimos que en esta carrera de la vida también podemos caer y tropezarnos. Pero aprendimos que la Biblia dice que el justo se cae 7 veces y que las 7 veces se va a levantar porque Dios es el que sostiene la vida de aquellos que confían en Él en esta vida. Aprendimos que esta carrera en la vida cristiana hay que correrla sin peso. El versículo que estuvimos aprendiendo nos enseñaba que tenemos que dejar todo peso para poder correr y ser ligeros en esta carrera, dejando, ¿no es cierto?, aquello que nos estorba, el peso, y poder correr de manera ligera esta carrera. Y la preparación para la carrera de la vida cristiana, además de ser una maratón de resistencia, porque no es una carrera corta, de explosiva, implica una preparación y un entrenamiento. Y hoy quiero compartir cuál es nuestra, así como los atletas tienen cierta preparación en cuanto a la dieta, ¿no es cierto?, tienen que correr, aquellos que corren profesionalmente tienen que tener una dieta específica, equilibrada, tienen que tener un buen descanso, un descanso adecuado, un entrenamiento específico para correr las carreras de maratón. En la vida cristiana también nosotros tenemos que tener una dieta específica, la dieta de la fe, ¿no?, para poder correr. Porque yo no creo que los atletas, antes de correr, no creo que se coman una doble Mac de esas de McDonald's, una hamburguesa, ¿no es cierto? No creo que se coman no digo que no sea rico, pero no creo. Tiene una dieta específica. Y bueno, y hoy vamos a aprender que nosotros, para poder correr esta carrera, y es más fácil interpretarlo así, que nosotros no tenemos que incorporar a la dieta para correr esta carrera espiritual. ¿Qué cosa no tenemos que incorporar? Y el versículo que vamos a compartir, vamos a seguir con este versículo, es el que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1. Vamos a leerlo juntos. Hebreos capítulo 12, versículo 1 está en pantalla y dice: por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Le voy a leer otra versión. Dios habla hoy, dice: por eso, nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Hoy, de este pasaje bíblico, de este versículo, vamos a aprender y vamos a extraer una verdad espiritual de las cuales no hemos hablado todavía. Hoy quiero que podamos aprender de este pasaje del libro de Hebreos esa parte que hace referencia que para poder correr tenemos que despojarnos. Y en este caso vamos a hablar que debemos despojarnos de todo pecado.
que nos estorba. Si bien nosotros podemos tener una noción de lo que es el pecado, podemos tener una noción en nuestra mente, un entendimiento de lo que significa. El versículo es claro cuando dice que tenemos que despojarnos de él para poder correr esta carrera. Yo quiero compartir acerca de qué significa. Vamos a estudiar y profundizar qué nos quiere decir y qué nos está pidiendo Dios en este pasaje para poder correr esta carrera. Porque no hemos hablado acerca de esto. Si bien podemos tener una noción de lo que significa, hoy vamos a aprender y vamos a mencionar las principales consecuencias del pecado. Vamos a poder observar que hay niveles que forjan las cadenas que esclavizan nuestra vida a través del pecado. Vamos a mencionar cómo los efectos específicos del pecado afectan mi vida, cómo hay mecanismos por el cual el pecado controla nuestras vidas, y al finalizar vamos a mencionar cómo poder ser libres de la esclavitud del pecado. ¿Por qué es importante aprender? Porque el mayor mal que existe en la humanidad es el pecado. Porque el pecado destruye. Pero para poder nosotros despojarnos de él, tenemos que tener una noción, tenemos que poder identificar en nuestra vida, tenemos que poder comprender qué es para Dios el pecado. Y hoy vamos a ver de manera general, pero yo creo que vamos a poder interpretar y tomar decisiones en cuanto a lo que Dios vaya revelando a nuestras vidas. Pero primero, ¿qué es el pecado? Seguramente vendrán muchas ideas y pensamientos a nuestra mente, pero si nosotros buscamos el significado, ¿sí?, en el término griego original, como dice allí en la pantalla, amartía significa errar al blanco. Era un término que usaban los arqueros, no los de fútbol, ¿sí?, por favor, sino los arqueros que utilizaban en la antigüedad un arco y una flecha, y cuando ellos tiraban y no daban el centro, significa que ellos habían errado al blanco y por lo tanto habían cometido una amartía. ¿Cómo lo llevamos a nuestra vida práctica? Es cuando nosotros no logramos hacer la voluntad de Dios. Cuando estamos fuera de sus mandamientos, fuera de su voluntad, es que nosotros estamos cerrando al blanco. Y el pecado no es solamente hacer algo malo, porque muchas veces tenemos ese concepto de que el pecado es solamente hacer las cosas mal, hacer aquello que no está bien, sino que el pecado funciona como una fuerza que cuanto uno más va cediendo, más te arrastra y es más difícil escapar después por cuenta propia. Ahora, Dios ha dejado en su palabra los mandamientos, en la Biblia ha dejado su precepto de cómo el ser humano se tiene que conducir para caminar por la senda correcta. Cuando nosotros nos apartamos de lo que dice Dios, es que nosotros estamos pecando. Así de sencillo, ¿sí? No tenemos que tenerle miedo a esta palabra, no tenemos que tenerle temor a poder reconocer cuando nos equivocamos. Seguramente algunos, los que han ido al mar alguna vez, seguramente han podido experimentar que cuando se mete hasta cierto nivel de agua, al menos a mí me pasó, que uno empieza a jugar y no se da cuenta, y cuando empieza a tener conciencia, la corriente que hace, empieza a arrastrarlo. Yo me acuerdo una vez cuando era más chico, fui al mar, estaba acá, y cuando me quise acordar cada vez estaba más lejos, y uno no se da cuenta y la corriente te empieza a llevar. Y cuando querés volver, cuesta muchísimo. Y si no sabes nadar, estamos fritos, ya no, tenemos un encuentro cara a cara con nuestro Creador casi seguro ahí. Entonces, el pecado es como esa corriente que te empieza a llevar y que es muy difícil volver por nuestra propia fuerza. Por eso es importante tratar el pecado, llevarlo a la cruz, reconocerlo en nuestra vida y no dejarlo allí como algo una cuenta pendiente. Por eso dice este versículo de Hebreos que nosotros tenemos que despojarnos del pecado.
porque trae peso, trae consecuencias, ¿sí? No podemos restarle importancia, queridos hermanos, ¿sí? Porque en ocasiones se vuelve una práctica voluntaria en nuestra vida. Y muchas veces interpretamos como que Dios pone mandamientos y nos pone reglas y leyes para quitarnos la libertad. Pero es muy diferente lo que Dios quiere hacer a través de los mandamientos. Él nos deja su palabra, sus mandamientos y sus preceptos para protegernos de aquellas cosas que nos hacen mal, porque el pecado daña y lastima. Los mandamientos de Dios no son para quitarnos la libertad, no son para quitarnos, nosotros en la iglesia no estamos para prohibirles, ni para controlar, ni para dominar la vida de la gente a través de la palabra, todo lo contrario. Dios en su palabra ha dejado establecido la manera en que tenemos que conducirnos de manera correcta para que nos vaya bien. ¿Quién lo dice? Marcelo no. Josué capítulo 1, versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si nosotros decidiéramos hacer la voluntad diariamente? Si pudiéramos llevar a la práctica en nuestra vida lo que Dios nos pide. Y es tan sencillo con Dios que no hay dobleces, ¿vio? No hay matices de grises. El hacer la voluntad de Dios es caminar en sus caminos y no hacerlo simplemente es pecado. Eso es pecado, no hacer la voluntad de Dios. Hacer la mía fuera de lo que Dios dice. Y como le dije, Dios no lo hace para tener control de nuestra vida, ni tampoco para quitarnos la libertad de hacer lo que a nosotros nos gusta, sino porque Él sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Hemos repetido infinidad de veces en esta casa que Dios piensa bien acerca de nuestra vida, que los planes de Dios son buenos para nuestra vida. Jeremías dice en su libro, Dios mismo habla y dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Otra versión dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal. Nunca Dios va a anhelar planes malos para nuestra vida. Siempre su palabra va a ser para llevarnos por buenos caminos y protegernos del peligro. Un ejemplo práctico. Aquellos que viajan, seguramente en la ruta habrán visto que hay, ¿cómo se llaman los guardarray, no? En los lugares que hay un precipicio o hay algo. Bueno, esos guardarray, ¿sí? ¿Están para qué? Para alertarnos y para protegernos de una caída. Usted si va a un lugar donde hay un abismo, si usted lo salta, ¿qué le va a pasar? Y no, se va a lastimar, se va a caer. Bueno, pecar es saltar voluntariamente y pasar por encima rompiendo esas reglas y esas limitaciones que me ponen para conservar mi vida. Es igual, con Dios es igual. Por eso es importante que nosotros podamos reconocer que muchas veces vivimos las consecuencias de nuestras decisiones de hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios. Las consecuencias de los pecados, queridos hermanos, no es un castigo de Dios. No son un castigo de Dios. Es simplemente el resultado natural y lógico de apartarme de la voluntad de Dios. ¿Cuántos tienen alguna lámpara en su casa, allí al lado de su cama, o alguna mesita de luz, o en alguna habitación? ¿Cuántos tienen una lámpara o una luz? Bueno, imagínensela si no la tiene. ¿Usted qué hace cuando la apaga o la desenchufa? Se apaga. ¿Y qué pasa? ¿El lugar cómo queda? En oscuridad. ¿Sí? ¿O no? La oscuridad no es un castigo. Es la consecuencia de haber desenchufado la lámpara de la energía eléctrica. Bueno, es igual. Las consecuencias de nuestros pecados es cuando nosotros nos desconectamos con Dios y dejamos de hacer su voluntad y comenzamos a hacer lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros sin considerar lo que Dios dice en su palabra. ¿Amén? ¿Sí? Es simplemente como porque primero, para poder ser libre de la esclavitud del pecado, para poder ser libre, tenemos que poder identificar qué significa y qué es. Poder comprender lo que Dios dice en su palabra. Hoy vamos a comenzar
viendo las principales consecuencias, para que estemos alerta, estemos atentos. ¿Por qué Dios le da tanta importancia a esto que tengamos en cuenta? Porque tiene consecuencias, tiene efectos en nuestra vida que muchas veces no prestamos atención o en ocasiones no lo consideramos. Y es importante. Las principales consecuencias son que provoca una separación espiritual entre nosotros y Dios. Otra es que provoca muerte física y espiritual. Otra consecuencia es la culpa y la vergüenza. Otra consecuencia es que daña las relaciones. Otra consecuencia es que el pecado trae ceguera espiritual y endurecimiento de nuestro corazón. Y otra consecuencia, que creo que es una de las más fuertes, por decirlo así, es que trae esclavitud y pérdida de la verdadera libertad. Separación espiritual, porque cuando nosotros pecamos es una consecuencia inmediata, porque el pecado, dice la Biblia, que hace una separación entre nosotros, entre el hombre y Dios, porque Dios es santo, Dios no puede convivir con el pecado. Se pierde esa intimidad y esa comunión con Dios. Isaías 59:2 dice la Biblia, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Parece dura, pero es una consecuencia, porque Dios es santo. Dios no puede convivir. Es por eso que nosotros debemos rápidamente tratar el pecado en nuestra vida. El pecado trae como consecuencia muerte física y espiritual. La muerte física la vivimos todos los seres humanos. Dice la Biblia que desde el momento que Adán y Eva pecaron en el principio, dice que la muerte entró por un hombre y así para toda la humanidad. Pero no solamente una muerte física, una muerte espiritual. Una muerte espiritual. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que hay una consecuencia. Dice, pues la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, el pecado enferma el cuerpo, enferma. El pecado no confesado provoca en nuestro interior una enfermedad, no solamente en cuanto a nuestra salud mental, también enferma nuestro interior, enferma nuestro cuerpo. El odio, el enojo, la amargura, la contienda, todo aquello. Hay muchos pecados, pero les nombro algunos de los cuales generalmente nosotros guardamos y no confesamos y no los llevamos ante la presencia de Dios, empiezan a destruir nuestra vida, empiezan a tener efecto. El Salmo 32:3 dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemió todo el día. ¿Sabe qué dice otra versión? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando nosotros no confesamos, mire la consecuencia del pecado, empieza a destruir, empieza a traer enfermedad. No digo que todas, pero muchas de las enfermedades que se manifiestan en nuestro cuerpo físico tienen inicio en nuestra vida espiritual. La falta de perdón, el odio, el enojo, la amargura, las contiendas, empiezan a enfermar nuestra vida. Por eso es importante poder reconocer e identificar, porque a eso Dios le llama pecado. Porque Dios, que dice que Él no es odio, no es enojo, no es contienda. Los frutos del Espíritu, paz, gozo, alegría, amor, mansedumbre. Si usted lo busca en el libro de Gálatas, ahí especifica qué es realmente lo que tiene que brotar en la vida de un cristiano que hace la voluntad de Dios. Otra consecuencia es la culpa y la vergüenza. El pecado afecta a nuestra salud emocional, genera un peso intenso en nuestra vida. Empezamos a tener miedo al juicio, tenemos necesidad de escondernos para no ser expuestos, porque a nadie le gusta ser expuesto, y ya empezamos a perder esa paz mental. Adán y Eva en el principio, cuando ellos pecaron, dice que se escondieron. Eso provoca el pecado en nuestra vida. Por eso Satanás está tan interesado en que nosotros, tanto los hijos de Dios, caigamos en pecado. ¿Por qué?
porque Él sabe que empieza a traer culpa y vergüenza a nuestra vida. Pero yo quiero decirle que la culpa no es de Dios. Nunca la culpa es de Dios. Dios no culpa. El que acusa continuamente a los hijos de Dios en la presencia es Satanás. Por eso le dicen que Él es el acusador todo el tiempo. Porque Él sabe que una persona que empieza a tener culpa y vergüenza empieza a separarse y a esconderse de Dios. En el huerto del Edén, cuando Dios empezó a buscar a Adán y Eva, le dijo, ¿dónde están? ¿Y qué le dijeron ellos? Estábamos escondidos porque tuvimos vergüenza de lo que hicimos. Eso provoca. ¿Qué otra consecuencia tiene el pecado? Ceguera y endurecimiento. Mire, preste atención con esto. Cuando nosotros persistimos en un pecado, en algo que sabemos que no está bien, el corazón se empieza a volver insensible. Empiezan a haber mentes cauterizadas, mentes que ya empiezan a perder esa sensibilidad de las cosas que están bien o están mal delante de Dios. Empezamos a perder esa capacidad de distinguir en las cosas buenas y las malas, ya nos da lo mismo. Hay una mente cauterizada. Otra consecuencia, y creo que es una de las más fuertes de la que pude entender y percibir, es que el pecado esclaviza y nos quita la libertad, la verdadera libertad que tenemos en Cristo. El pecado, queridos hermanos, se vuelve como una cadena que nos ata. El pecado es una cadena que vuelve esclavo, que nos vuelve esclavos de ese pecado, de ese hábito, de ese deseo, y perdemos la capacidad de decidir libremente lo que es bueno, porque empezamos a depender y empezamos a estar esclavos de ese pecado que nos arrastra y nos lleva como la corriente del mar. Esas son las consecuencias. Satanás lo sabe, por eso continuamente busca, diligentemente busca que los hijos de Dios caigan en pecado. Pero nosotros, que somos personas que Dios nos ha dado esa sabiduría para entender, tenemos esa capacidad y nos ha dado la valentía para poder reconocer y enfrentar aquellas cosas. Porque a diferencia del mundo, Dios no viene a mostrar nuestros errores o el pecado para juzgarnos, sino para restaurarnos, para levantarnos y para hacernos libres. Porque nos llamó a caminar en libertad, sin cadenas espirituales, a caminar en libertad. Juan capítulo 8, versículo 34 dice, Jesús le respondió, de cierto le digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Quiero hacer una salvedad en esta parte. Fíjense que este versículo dice el que practica el pecado. No está hablando de aquel, llegamos a Cristo, conocimos al Señor, tuvimos el encuentro, Dios nos perdonó. Dice que Él a través de su sangre derramada en la cruz perdonó nuestros pecados, tenemos salvación, vida eterna, comenzamos a caminar, pero no quiere decir que no vamos a dejar de pecar, no, porque somos imperfectos. Y mientras caminemos en esta tierra vamos a pecar, pero Dios ha dejado, ¿no es cierto?, el camino para tratar el pecado. Primera Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que ir a Dios a pedirle perdón? ¿A ponernos a cuenta? Todas las veces que sea necesario, todos los días de nuestra vida, porque vamos a pecar. Entonces, no está hablando. Pero cuando nosotros, dice la Biblia, que practicamos, y practicar significa algo que se hace como un patrón de vida constante, deliberadamente, sin ningún remordimiento, de forma continua y sin arrepentimiento. Y la Biblia dice, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Esta parte es interesante. ¿Y por qué le hice énfasis? Porque recuerdo claramente que antes de llegar a conocer, a tener un encuentro verdadero con Dios, tenía a mi hijo más grande, que hoy va a cumplir 18, tenía 3 años, y yo ya había una convicción en mi vida que yo quería algo distinto para mi vida. Yo quería algo diferente. Entonces, yo estaba divorciado, estaba con él, y
yo quería hacer las cosas bien. Dije, no, yo quiero cambiar mi vida. No quiero esta vida que llevo hasta ahora. No se la voy a contar porque no es un buen testimonio. Aparte, Dios dice que ya he hecho las cosas nuevas. Al menos por dentro. Por fuera vamos. Y recuerdo que creo que todo papá o toda persona tiene un proyecto de vida y quiere hacer las cosas bien. Pero usted sabe que era algo recurrente que continuamente caía lo mismo. Y yo digo, ¿cómo no puede ser? Yo quiero cambiar. Y volvíamos lo mismo, y volvía a lo mismo. Y es que realmente cuando uno está sin Cristo y sin Dios, estamos bajo el dominio y la esclavitud del pecado que gobierna Satanás y el reino de las tinieblas. No hay forma de ser libre de la esclavitud del pecado si Cristo no viene a nuestras vidas a redimirnos y a romper las cadenas que nos atan y a romper los grillos y a sacarnos de esa cárcel espiritual que vivimos todos los seres humanos si no conocemos a Cristo. Y vamos a ser recurrentes. Y vamos a practicar continuamente. Porque no es algo que nosotros podemos hacernos libres por nuestras propias fuerzas. Esa es la diferencia entre pecar todos los días, eventualmente algo puntual, algo que estoy luchando en mi vida, con aquellos que son recurrentes en mi vida, donde continuamente ya domina mi vida. Ahí tengo que prestar atención. Porque puede ser que haya conocido a Cristo, pero tal vez hay un área de mi vida que todavía tengo que entregar. Pero ¿por qué le aclaro esto? Porque cuando yo estaba sin Cristo, por más que yo buscaba y hacía voluntad y puedo hacer terapia, un montón de cosas, no voy a poder ser libre. Ahora, cuando yo tengo un encuentro verdadero con Cristo, ya no tiene dominio sobre mi vida el pecado, ya no puede esclavizarme. Porque Cristo vino a romper y a vencer las cadenas que esclavizaban mi vida. Ya no puede dominarme, no hay dominio porque Cristo ya le quitó la autoridad al gobierno de las tinieblas y al mundo espiritual para que mi vida yo siga gobernando el reino de las tinieblas. Yo no puedo pertenecer a dos reinos ya. Dice que cuando yo acepto a Cristo, Él me traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ya no pertenezco, no tengo nada que ver con el reino de Satanás, la esclavitud y el pecado. Ya no puede dominarme porque Cristo me ha hecho libre por su sangre derramada en la cruz. Él venció la muerte en la cruz, resucitó con poder y dice la Biblia que Él tiene autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra sobre todo lo que existe, todo gobierno, potestad, tinieblas, reyes, príncipes. Nadie tiene más autoridad que Cristo. Y cuando Cristo es el Señor de mi vida, ya no hay pecado que pueda esclavizar ni dominar mi vida. ¿Usted sabe para qué se usaban las cadenas y los grilletes en la antigüedad? Porque el apóstol Pablo hace una comparación. Porque en la antigüedad los esclavos, dice que se lo iban a comprar, los trasladaban en barco y les ponían unas cadenas pesadas y unos grilletes en los pies y en las manos para inmovilizarlos. Y de esa forma ellos aseguraban de que no se escaparan, de que no se rebelaran. Pero no solamente eso, sino que ellos los oprimían de tal manera, los castigaban, los sometían, de tal manera que ellos ya creían que su vida ya no era de ellos, no les pertenecía. Que su vida ya le pertenecía a aquel que los había esclavizado. Su vida ya no tenía, ellos no podían decidir nada, sino que toda su vida dependía de aquel que los había comprado y lo había esclavizado. Esto mismo hace el pecado cuando esclaviza la vida de las personas. Oprime, esclaviza, te domina, nos domina. Nos tortura física, emocionalmente y nos somete. Hay 3 niveles que forjan las cadenas del pecado. Una es la cadena de la costumbre, otra es la cadena de la mentira y otra es la cadena del temor.
Y la cadena de la costumbre, que es un hábito, es que lo que empezó como una curiosidad o como un alivio, ¿no es cierto?, temporal, algo para probar, para ver, es cuando se vuelve una necesidad. El cerebro trabaja de tal manera y cablea de tal manera nuestro sistema de neuronas que llega un momento que para buscar esa gratificación que sentimos momentánea, ya no lo hacemos porque queremos, sino que empezamos a hacerlo porque no podemos evitarlo. Y es así como empieza a seducirnos el pecado. Porque el pecado no se presenta así de primera. Yo soy, no sé, seguro, yo soy realmente lo que más, porque es más fácil de ejemplificar, uno siempre da estos ejemplos, pero hay muchos, puedes buscar en la Biblia. Yo soy la adicción y te vengo a buscar. No, el pecado empieza a seducir y cuando querés dar cuenta, ya no podemos evitarlo. Otro nivel que forja estas cadenas es la cadena de la mentira, la justificación. Porque el pecado te va a susurrar, Satanás te va a susurrar al oído. ¿Y qué te va a decir? No es para tanto, no pasa nada. Todos lo hacen, no te preocupes. Otra peor, un poco, total, vos vas a poder dejarlo cuando vos quieras. Hábitos. Esa mentira nos mantiene atados porque impide muchas veces ver la gravedad de la situación en que nosotros estamos. Usted pregúntele a una persona que tiene problemas con el alcohol, por decirlo así, o cualquier, por decirlo así, y nunca va a reconocer su enfermedad. No, yo alguna vez tomé, por eso se lo digo. O sea, uno no conoce el límite. No, yo puedo, no pasa nada. Es un sábado, después son 2, después son 3, después toda la semana. No, pero yo puedo. Yo puedo. Es que con el pecado no se juega. Porque Satanás no perdona, queridos hermanos. Dice que la Biblia que él es mentiroso, él es el padre de la mentira y él ha venido a matar, hurtar y destruir. Y él no hace diferencia, ¿eh? Y él lo hace a través del pecado. Satanás no va a decir, bueno, este me cae bien, este lo voy a perdonar. ¿No es cierto? ¿Cómo es tu nombre? Martín. No va a decir Martín, che, Martín me cae bien. No. No respeta a niños, adultos, ancianos, no respeta. Él viene a matar, hurtar y destruir y lo hace a través de esto. Por eso a Jesús le costó tanto que lo que llevó a la cruz, lo llevó a la cruz a él, a dar su vida, es para darnos el perdón por nuestros pecados. Pero no es para que escúcheme, no es para que de acá no vayamos compungidos, no, es para poder identificar, porque un buen soldado identifica a su enemigo. Entonces está atento, diligente, y dice, allá no tengo que ir, allá no tengo que acercarme, esto tengo que dejar, esto tengo que llevar delante de Dios, porque ya no estoy solo, ya no peleo la batalla solo. Ahora el que me acompaña es el mismo que venció el pecado y la muerte en la cruz y que tiene toda autoridad sobre todo lo que existe. Y él dice que ha venido para hacerme libre de toda esclavitud. Y él quiere que disfrutemos esa libertad en Cristo en vida, no en la vida eterna solamente. La vida eterna comienza aquí en la tierra, disfrutando de la plenitud de Dios con una verdadera libertad que no tiene nada que ver con la libertad que nos ofrece el mundo. Esa libertad te esclaviza cada vez más. ¿Cómo terminamos cuando nosotros abrazamos esa libertad que supuestamente nos ofrecen afuera? Y no lo digo yo, no simplemente por mí. Podemos recabar un montón de testimonios de personas que han caminado en esa libertad que te ofrece el mundo, que este mundo sabemos que es manejado. Dice que el príncipe de este mundo es Satanás y él gobierna, él domina. ¿Cómo terminan las personas? ¿Cómo terminamos? No hay que ser demasiado teólogo para darse cuenta lo que destruye. Y cuando vamos a indagar y a estudiar la Biblia, nos damos cuenta, la Biblia que habla acerca de lo correcto y nos damos cuenta que es todo lo contrario. La cadena del temor es otro nivel que forja estas cadenas que aprisionan cuando estamos esclavizados, que son las consecuencias. Muchas veces por miedo a que se descubra la verdad, ¿no es cierto?
Vivimos con las apariencias, que nadie se dé cuenta, porque tengo miedo que la gente se haga un juicio de mi vida, me juzgue, o tengo miedo que Dios me castigue. ¿Y qué pasa? Muchas veces por guardar esa apariencia, por temor a ese castigo, porque eso lo provoca el pecado. ¿Qué pasa? Esos grilletes, esas cadenas, nos impiden caminar con la frente en alto, porque tenemos vergüenza, porque nosotros no hemos conocido realmente que si vamos a Cristo, Él nos liberta y nos hace caminar con la frente en alto. Y lo vuelvo a repetir, vamos a reiterarlo. La Biblia dice que el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el pecado te esclaviza con cadenas, con grilletes que no te dejan caminar y avanzar. Mire, y hay 3 mecanismos de control que utiliza el pecado para nuestra vida. Uno es el grillete del pasado, el yugo de la necesidad y el látigo del temor. El grillete lo utilizaban, ¿sabe qué? Para inmovilizar a los esclavos. Y el pecado es eso, nos inmoviliza. La culpa, la culpa, la culpa, la culpa. Recuerde, la culpa no viene de Dios. Por eso el diablo no solamente busca que nosotros pequemos, sino que aparte de incitarnos a pecar, después ¿qué hace? Nos acusa y nos culpa y nos tiene allí. Porque sabe que un cristiano o una persona que carga con culpa no se puede levantar. Y todo el tiempo va a venir. ¿Está bien? Nos mantiene atados a lo que hicimos en el pasado, ayer, y no nos deja avanzar constantemente porque todos los días va a recordar las fallas que tuvimos. Y va a terminar convenciendo de que no merecemos algo mejor. Es una cadena que siempre nos obliga a mirar para atrás. Pero Dios dice que cuando Él nos hace una criatura nueva, somos nuevos. El pasado quedó atrás, ya no tenemos que mirar para atrás, pero eso es lo que hace el pecado. Otro mecanismo nos controla a través del yugo de la necesidad, la dependencia. Un esclavo no es dueño de su tiempo ni de su voluntad. El que comete pecado, esclavo es del pecado. El pecado ya nos domina. Somos esclavos, no somos dueños de nuestro tiempo, no somos dueños de nuestra voluntad. Dependemos de nuestro amo. El pecado, el vicio, el deseo, no sé, aquello que nos aleja de Dios y aquello que dicta. Y saben que ya llega un momento que no tenemos el poder para decir que no podemos. Porque la cadena empieza a tirar. Y cada vez más. Hasta que nuevamente aparece ese deseo de volver a hacer mi voluntad. Otro mecanismo es el látigo del temor, la condenación. La esclavitud se mantiene mediante el miedo. Satanás continuamente te va a mantener amenazado. Cuando querramos escapar, él siempre traerá a tu mente que no te vas a poder ir porque las consecuencias van a ser peores. O que Dios ya se olvidó o que Dios no te va a perdonar esta vez. La paradoja es que un esclavo físico, yo miraba una serie hace un par de tiempos, es que siempre buscan escaparse, ¿no?, de la esclavitud, siempre buscan ser libres. Pero la paradoja es que muchas veces nos acostumbramos a caminar con ese peso y normalizamos en nuestra vida el pecado en este caminar. Y muchas veces llegamos a creer que ya las cadenas que nos atan y la esclavitud a estos pecados son parte de nuestra vida. Ya es parte de nuestra propia piel. Por eso Hebreos dice, ¿qué tienen que hacer? Despojarse del pecado. Y hay 3 efectos específicos que hace. Pérdida de la voluntad, identidad distorsionada y ceguera espiritual. Pérdida de voluntad porque sentimos que aunque queremos hacer lo que le conté, queremos hacer lo bueno, ¿qué pasa? Terminamos haciendo lo que detestamos. Romanos 7:15, nueva traducción viviente, dice, este versículo dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Esa fuerza tiene.
¿Qué otro efecto tiene el pecado en mi vida? Me da una identidad distorsionada acerca de mi vida. Porque ya empezamos a dejar de vernos como Dios nos ve y empezamos a mirarnos por nuestros errores. Por eso es importante tratar, identificar, ver y no desestimar el pecado en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Salmo 39:14 dice la Biblia: te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Esto para que recordemos que Dios nunca nos llama por nuestro pecado, Dios nos llama por nuestros errores, sino nos llama por lo que somos para Él. Soy una creación admirable porque lo he hecho así. Otro efecto que produce es una ceguera espiritual, ¿sí? El hábito nubla nuestro juicio y nos hace creer que ya no hay salida para nosotros y que así somos. Segunda de Corintios 4:4 dice la Biblia: en los cuales el Dios de este mundo, y está hablando de Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Amén? ¿Venimos bien? Es que si yo le comparto, venía pensando en qué momento darlo, ¿sí? En esta carrera, esta serie que venimos hablando de la carrera. Pero si yo le cuento la mitad del evangelio, yo no le estoy enseñando la verdad de Dios. Pero como le dije, no es para condenar, es para aprender a identificar cómo nosotros tenemos que conducir nuestra vida, sobre qué tenemos que basar nuestra vida. Y ahora vamos a ver cómo ser libre de la esclavitud del pecado. Porque la Biblia no solamente nos identifica el problema, que es el pecado, sino que nos da una solución definitiva. Pero es una libertad que no se logra por esfuerzo propio, sino que es un proceso espiritual que incluye ciertos pilares en donde la base y el principal base para poder ser libre de la esclavitud es el sacrificio de Jesucristo. Esa es la base de todo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero dice, pero, y ahí aclara, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que solamente en Jesucristo podemos ser libres de la esclavitud del pecado y del dominio, que Él rompe las cadenas, rompe las ataduras y nos saca de las prisiones de esclavitud, de maldad, de pecado. Solamente nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre, no hay otro medio por el cual nosotros podamos ser libres del dominio del pecado. Es un proceso donde también tiene que haber, y esto es clave, arrepentimiento. Arrepentimiento. Metanoia, en el original, que no se trata solamente de sentir culpa. Porque sentir culpa tal vez cambia una conducta en mi vida. Pero lo que Dios hace, Dios no lo hace a medias. Dios cuando cambia una vida y la transforma de adentro hacia afuera. Y acá donde tenemos que nosotros trabajar. ¿Por qué le digo esto? Porque el arrepentimiento genuino de cuando hacemos algo que está fuera de la voluntad de Dios tiene que ver no solamente con la culpa, sino con hacer un cambio de ¿qué? De mentalidad. Mateo capítulo 3, versículo 8, vida abundante, año 2000 no sé cuánto, la pastora de mi maestra, me quedó tan grabado ese versículo que no me lo olvido más. Mateo capítulo 3, versículo 8 dice, compórtase de tal manera que se ve un cambio de actitud. Me quedó tan grabado, ¿por qué? Porque yo creía que hacía las cosas bien. Pero resulta que porque el arrepentimiento genuino tiene dos instancias.
es un pesar en nuestro corazón, pero un cambio de actitud. Que ahí entra nuestro trabajo, ahí entran nuestras decisiones. ¿Saben por qué? Porque cuando yo estoy en Cristo, yo puedo sentir pesar por aquello que no está bien, pero ahí donde entra mi decisión de cambiar esa actitud, darle la espalda al pecado e irme en la dirección contraria, porque el pecado siempre está y se opone a la voluntad de Dios. Eso es el verdadero arrepentimiento. Y en este proceso donde Cristo nos hace libre de la esclavitud del pecado, es necesario un verdadero arrepentimiento. Pesar, pero también un cambio de actitud. Por eso le digo, que ¿cuántos han recibido a Cristo en su corazón? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos realmente han entendido que Cristo ha roto las cadenas que nos ataban, que nos ha liberado de la esclavitud del pecado y que no tenemos nada que ver con el reino de Satanás, porque nos trasladó al reino de su luz? ¿Cuántos me dicen amén? Somos libres, hermanos, tenemos vida eterna. Entonces, ¿sabe qué? Cuando el diablo quiera mentirle a usted como hijo de Dios de que no va a poder dejar usted ese pecado que lo esclaviza, usted ya tiene que tomar una decisión. Usted dice, eso no es verdad, Satanás, porque yo soy propiedad de Jesucristo, comprado a precio de sangre. En la cruz Él rompió las cadenas que me ataban, me sacó los grilletes, me hizo libre y ahora no me domina el pecado. Pero ahí donde yo reconozco que necesito caminar hacia Dios y dice que Él me va a ayudar a caminar en verdadera libertad. No se deje engañar, querido hermano, no se deje mentir, porque el pecado ya no puede dominar ni gobernar la vida de los hijos de Dios, porque somos pertenencia de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que pues habiendo oído y creído en este evangelio, fuisteis sellados con la promesa del Espíritu Santo. Este versículo nos enseña que cuando nosotros reconocimos nuestra condición delante de Dios, aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, hay un sello en nuestra vida que es el Espíritu Santo. Satanás y el mundo y las tinieblas ve en nuestra vida que somos pertenencia de Cristo, comprados a precio de sangre, y nada tiene que ver con nuestra vida, porque somos creados en Cristo Jesús, hechuras nuevas criaturas en Cristo. La vida vieja, la vida pasada no tiene nada que ver con nosotros. Usted se va a parar de ahora en más y va a decir, este pecado que domina, ya no domina mi vida, es una mentira que se ha instaurado en nuestra mente. Ahora, no lo vamos a poder hacer solo. También por eso mismo es que tenemos que entender lo que es la gracia de Dios como regalo. Que nosotros podamos hacer libre, pero no por nuestras fuerzas. Yo sé que lo hemos hablado muchas veces esto, pero es como que continuamente lo vamos a repetir en esta casa, porque el Evangelio de Dios se trata sobre la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces es bueno recordarlo una y otra vez, porque a veces ya asumimos ese regalo para nuestra vida y lo disfrutamos, pero es bueno recordarlo, ¿sí? La libertad no se compra ni se gana, queridos hermanos, con buenas obras. La libertad en Cristo no se compra ni se gana por nuestras buenas obras. Las buenas obras son las consecuencias de amar a Cristo y entender que yo fui creado para buenas obras. Pero ese no es el camino, es al revés. La libertad que Cristo me da es un regalo de parte de Él. Y no porque seamos perfectos. Y eso me alienta, eso la verdad que me llena mi corazón. Porque si fuera por eso estaría yo en el horno, pero no es por lo que yo sea. Es simplemente porque es un regalo inmerecido de parte de Dios, porque Él ama su creación. Y Él no nos creó para ser esclavos, queridos hermanos. Él nos llamó a libertad. Él nos creó para caminar en libertad espiritual, en disfrutar la vida. No estoy diciendo que no vamos a tener problemas, pero en medio de los problemas nosotros aprendemos a gozarnos porque Cristo tiene el control de cada situación de nuestra vida. Y no importa cuán grave ha sido lo que hayamos hecho, porque la sangre derramada de Cristo ya redimió nuestra falta y nuestras culpas. No hay pecado que Dios no pueda perdonar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él trató en la cruz el pecado una vez y para siempre. En el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo tenía que pedir perdón, entraba un sacerdote una vez al año haciendo un sacrificio. Y el pueblo esperaba afuera para ver si era acepto, porque si Dios aceptaba, tenían un año de perdón.
Hoy nosotros podemos disfrutar gracias a Jesucristo, que no entra alguien por nosotros. Cada uno de nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, hablar cara a cara con nuestro Dios por medio de Jesucristo. Y Él perdona nuestros pecados las veces que nosotros vamos a Él. Y no tenemos que sacrificar nada porque es por gracia, es un regalo, pero tenemos que tener un corazón de arrepentimiento genuino, un corazón sincero, un corazón que se anima a decirle a Dios, sabes que Dios, metí la pata, realmente me equivoqué, pero Dios no viene a condenar, sino que Él viene a restaurar, a redimirnos, a limpiarnos para poder una vez más volver a caminar y seguir corriendo esta carrera que es la vida cristiana. No tengamos vergüenza de ir a Dios. No tengamos vergüenza de expresarle lo que hay en nuestro corazón porque el pecado enferma, esclaviza. No tengamos miedo de confesarlo a Dios. Esto solamente es un atributo de Dios. Por eso dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. No tenemos que ir a nadie más a confesar. ¿Sí? Esto es una verdad que tenemos que aprender y guárdesela en su corazón. Nosotros le confesamos a nuestro Dios los pecados porque es el único que tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Nadie más en la tierra tiene autoridad para perdonar nuestros pecados, dice la Biblia. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo en la tierra. No hay otro nombre dado a los hombres bajo esta tierra en el cual podamos ser salvos. No hay. Y su misericordia es infinita. Ahora, en este proceso tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo? Dígame si el Espíritu Santo no nos ha ayudado. ¿Cuántas veces nos ha traído la convicción? Marcelo, cuidado, Marcelo. Y no es que después el Espíritu Santo dice, ¿viste? ¿Viste que te dije? Ese no es el Espíritu Santo. Si alguien le dijo, ¿viste que te dije? Ese no es. Bueno, a buen entendedor, ¿no es cierto? Como dice, pocas palabras. Bueno. Ese no es el Espíritu Santo. Pero sabe que una vez que somos libres, nosotros necesitamos las fuerzas para no volver a esas cadenas viejas, no volver a la vida antigua. El Espíritu Santo nos guía, ¿sí? Y nos ayuda a tener ese dominio propio que antes no teníamos. Porque antes era una fuerza espiritual sobrenatural la que nos llevaba a hacer eso. Pero Cristo ya rompió esas cadenas, quitó esa autoridad, ¿sí? Y el Espíritu Santo nos ayuda. Así que yo lo animo. Y me animo. Si hay cosas que yo sé que tengo que dejar, ahora yo tengo que irme de acá con la clara convicción que eso no puede dominarme. Porque el que domina mi vida es Cristo. Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice algunas cosas, todo lo puedo. Mire, y no es una mantra, no es una palabra de aliento, es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la verdad que a veces me llama la atención. ¿Cuánto le creemos a libros que están... libros seculares, que no está mal leer, pero muchas veces tenemos más confianza en los libros que escritos por seres humanos que la palabra de Dios, que tiene poder y autoridad sobre todo lo que existe. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios dice que convierte el corazón del hombre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y en Él voy a poder salir adelante. Y por último, vivir en la verdad. Es otro proceso que nos va a ayudar a ser libres del pecado. ¿Sí? Yo sé que a veces es muy difícil, y le voy a ni siquiera un consejo, es una sugerencia. Sé que muchas veces cuesta, pero se lo tengo que decir. Cuesta mucho a veces vivir en la verdad. Sé que no es fácil, porque muchas veces la verdad implica consecuencias, no sé si consecuencias, pero efectos que a veces ponen muchas veces en tela de juicio nuestros principios. Tenemos que ir en contra de sistemas. Muchas veces decir la verdad tiene un costo. Pero le digo una cosa, que solamente la verdad siempre nos va a ayudar a caminar en libertad. No hay otra. No tengo tantos años, pero he tenido situaciones bastante difíciles en donde muchas veces uno tiene que quedar mal, o tenés que renunciar, o tenés que enfrentarte muchas veces con situaciones, organismos o personas que tienen otra autoridad. Pero la verdad con Cristo no se negocia. Está bien, no importa. Tal vez los beneficios que iba a obtener eran mayores, o tal vez buenos a mi apariencia, pero no para Dios. Y a la larga eso se cae, hermano. A la larga se va a caer. ¿Sabe qué? A la larga la mentira se cae. Vio que el dicho es, el mundo no son ninguno. El mundo, como dice, la mentira tiene patas cortas.
Pero fíjese que eso es verdad. A la larga, la mentira sale a la luz, nada queda oculto, todo sale a la luz. Entonces mi sugerencia, vaya siempre con la verdad, ore a Dios y dígale, Señor, yo quiero realmente ser una persona íntegra delante de vos. Y Dios le va a dar la fuerza, Dios le va a dar la capacidad, Dios lo va a ayudar, no sé lo que va a hacer, va a abrir las puertas, va a poner personas, va a encontrar gracia delante de los hombres, va a encontrar gracia delante de Dios, Él lo va a hacer. Jesús dijo, y conoceréis la verdad. ¿Y qué dijo? ¿La mentira los hace libres? No. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Sus palabras, la Biblia, expone las mentiras del pecado, pero fortalece nuestra verdadera identidad con Cristo. Solamente Jesús puede romper las cadenas que atan nuestra vida. Solamente Jesús puede romper esa esclavitud de nuestra vida. El Espíritu Santo nos enseña a caminar como unos verdaderos hombres libres y mujeres libres en Dios, para lo cual nosotros fuimos diseñados. Y quiero dejarle este último pasaje, si los músicos quieren pasar. Colosenses capítulo 2, versículo 3 al 15, dice la Biblia: ustedes estaban muertos a causa de los pecados, porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué hizo Dios? Les dio la vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Versículo 14, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó, y escuche lo que dice, desarmó, y el mundo espiritual que escuche, a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos me dicen amén? Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo en esta noche, porque Él nos ha hecho verdaderamente libres. Y ahora, de forma voluntaria, de forma totalmente voluntaria, vamos a orar a Dios, y aquellos que quieran considerar o no hablar con Dios, no es una obligación. Vamos a orar por aquellos pecados que nosotros hemos podido identificar en nuestra vida, que tal vez no le hemos dado la importancia, aquellos pecados que realmente no nos acercan a Dios, sino lo contrario, nos están alejando. Seguramente a lo largo del mensaje, tal vez sí, tal vez no, haya venido a su mente y el Espíritu Santo ya ha traído a nuestra mente, a nuestro corazón, a qué cosa tenemos que nosotros renunciar. ¿Sí? Es un proceso la santidad, es un proceso la integridad, pero yo le digo una cosa, sin santidad y sin integridad no se puede caminar bajo la bendición de Dios. Usted me dice, Dios bendice, ¿no? Pero es como cuando yo me pongo, siempre doy este ejemplo, es cuando yo me pongo bajo una catarata, y el agua cae, yo me estoy mojando, ¿sí? Y dice que las bendiciones alcanzan cuando yo estoy cubierto bajo la voluntad de Dios. Cuando yo decido correrme esa catarata, yo dejo de mojarme, pero no es que Dios dejó de bendecirme, sino que yo me estoy corriendo de recibir las bendiciones porque yo estoy haciendo mi voluntad y no me estoy poniendo bajo la voluntad de Dios. Es así de sencillo, ¿sí? Espero que, y le pido a Dios con todo mi corazón, que hoy haya podido expresar de la mejor manera lo que Él puso en mi corazón acerca de la enseñanza, de lo que es el pecado. Muchas veces le tenemos temor a esta palabra, muchas veces no queremos porque sabemos que expone, nos da vergüenza porque nos sentimos así, pero yo he conocido un Dios muy perdonador, muy, usted no se imagina. Y Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Pero sabe que el pecado es como una enfermedad, hay que sacarla. Pero no sé si lo extraño, lo maravilloso es que sabiendo el mal que hace en nuestra vida, Dios nunca nos va a obligar a que nosotros lo hagamos. Es un acto voluntario. Por eso yo le voy a pedir esta noche que vamos a orar.
si hay algo en su vida que usted tiene que ponerse a cuenta, si hay algo que a usted sabe que tiene que dejar, hay algo con lo cual tiene que luchar. Es un proceso, no es que hoy se va a ir, pero esto es un comienzo, el animarse a hablar y decirle a Dios, en esta noche quiero pedirte perdón por estos pecados, te pido que me ayudes y que podamos dejarlo. Y vamos a orar juntos, ¿sí? Porque todos tenemos algo por lo cual pedirle perdón a Dios y pedirle ayuda para dejarlo y poder seguir corriendo esta carrera que es la fe en la vida cristiana. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por esa sangre derramada en la cruz, por la cual nos diste el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque no había otra forma, no había otra manera de recibir el perdón que no sea ese sacrificio, porque, Señor, el pecado demandaba una paga, Señor. Había una condena que había que cumplir y pagar. Ningún ser humano en la tierra tiene la capacidad, ni tuvo la capacidad de pagar, Señor, el precio del pecado. Señor Jesús, tú como Dios mismo dejaste tu lugar en el cielo. Viniste a esta tierra, caminaste como un hombre santo, 100% hombre, pero 100% Dios. Pasaste por las mismas dificultades que pasamos nosotros en la tierra. Las mismas tentaciones, las mismas luchas, las mismas batallas, las mismas vergüenzas, las mismas culpas, las mismas frustraciones, fracasos. ¿Cuántas veces, Señor, pasaste por lo mismo, Señor, que pasamos nosotros? ¿Cuántas veces intentamos rearmar nuestra vida, volver a recomenzar y volvemos a caer? Pero tú ya pasaste por todo esto. Fuiste a la cruz, porque tú sabías, Señor, que lo único que podía redimir nuestra vida, lo único que podía traer perdón a nuestros pecados, era el sacrificio perfecto, santo de tu vida. Gracias, Señor Jesús, por no bajarte de la cruz, porque estábamos sin poder hacer nada, inmovilizados, esclavizados, Señor, en grilletes y cadenas que ataban nuestra vida, bajo el dominio de Satanás, oprimidos por el temor, por el miedo, por la muerte, por la desesperanza. Allí en la cruz tú, Señor, simplemente volteaste tu mirada y miraste nuestra vida y nuestra condición. Y eso fue suficiente para no renunciar y no bajarte de esa cruz, para que nosotros pudiéramos tener ese perdón de parte tuya que nos limpia, nos lava, pero también nos libera. Amado Dios, en esta noche, yo te quiero pedir perdón por mis pecados. Perdona porque muchas veces, Señor, hago mi voluntad y no la tuya. Perdona porque, Señor, muchas veces, Señor, conscientemente, voluntariamente, hago lo contrario a ti. Pero gracias. Gracias porque siempre, Señor, siempre hay una oportunidad de volver a comenzar. Tu palabra dice que tú corriges, Señor, el pecado con la misericordia y verdad. Y en esta noche te queremos pedir perdón. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús por los pecados, Señor. Aún aquellos que son ocultos, aquellos que están guardados en nuestro corazón, aquellos que no queremos, Señor, que nadie vea ni se entere. Pero gracias porque podemos confesarlo delante de ti. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús y renunciamos, Señor, a todo pecado. Renunciamos, Señor, a todo gobierno, a todo aquello que quiere influenciar nuestra vida. Te damos gracias. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido que siempre podemos ir a ti, que nunca te cansas de nosotros. Tu amor es tan grande que siempre tenemos esa oportunidad de ser restaurados por ti y restituidos. Enséñanos a caminar en tu verdad. Danos fuerza para siempre hacer tu voluntad. Ayúdanos a ser valientes en el día de mañana y en la semana, de poder ser íntegros, Señor, y hacer lo que a ti te agrada. Gracias, Dios, porque no estamos solos. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias por la oración.
Gracias por todo lo que tú has hecho en la cruz, porque hoy nos vamos con la convicción de que tú en la cruz nos diste la verdadera libertad. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor Dios en esta noche. En esta noche yo quiero hacer una invitación muy especial. Si hay alguna persona que nunca haya escuchado el Evangelio, nunca ha escuchado de que hay una vida eterna en los cielos, de que esta vida se termina física, pero hay una vida eterna que continúa después. Y la Biblia dice que hay dos lugares para irnos una vez que nuestra vida termina. O nos vamos con Dios o nos vamos sin Dios. ¿Sí? No hay un purgatorio, no hay un lugar intermedio. Cuando físicamente morimos, dice la Biblia que nos vamos con Dios o nos vamos sin Dios. Pero dice que los planes de Dios es que nosotros pasemos una vida eterna con Él, una vida eterna con Dios. ¿Sí? Pero nosotros no podemos ir al cielo, no hay forma, humanamente no podemos hacer nada para comprar el cielo. Dice la Biblia que solamente por medio de Jesucristo podemos nosotros tener esa eternidad. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si en esta noche hay alguien que le quiere entregar su vida a Cristo y quiere disfrutar, yo quiero que usted haga esta oración conmigo. Una última, y le pido a la iglesia un minuto más que cierre sus ojos. Y si hay alguien que en esta noche le quiere entregar su vida a Cristo, haga esta oración conmigo. Dígale, amado Dios, te doy gracias. Gracias porque ahora entendí que soy una creación tuya. Te pido perdón por mis pecados. Y dígale en voz alta, Señor Jesús, yo hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te entrego mi vida y te doy gracias porque ahora yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida y que hay un lugar en los cielos preparado para mí. En el nombre de Jesús, amén y amén.